Muy buenos días, queridos hermanos. Bendiciones para todos una vez más. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más y un domingo más reunirnos en este lugar para adorar a nuestro Creador, para dar gracias y bendecir su santo y glorioso nombre en este día. Así que vamos a orar para que el Señor disponga nuestro corazón, para recibir el autoexamen de conciencia. Padre eterno, damos gracias a ti por este día hermoso que nos regalas, por las familias, por los hermanos que has traído a este lugar. Te suplicamos, Dios, que por tu Santo Espíritu disponga nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta corta reflexión en nuestra conciencia. Bendice, Señor, nuestras vidas y ayúdanos a entender tu verdad. Y guíame por la luz y el poder de tu palabra y tu Santo Espíritu para enseñar lo justo y lo recto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy quiero que examinemos nuestra conciencia a ver si realmente hemos entendido el valor de la palabra de Dios y si le estamos dando el valor que realmente ella tiene. O dicho de otra manera, si realmente amamos la palabra de Dios. En este mes de octubre, el 31, se celebra el Día de la Reforma Protestante y el mundo celebra el Día de las Brujas. Qué contraste tan terrible. Uno de los grandes legados de la Reforma Protestante del siglo XVI es que los reformadores afirmaron y proclamaron que solo la Biblia era la única autoridad de fe y conducta, es decir, la única norma que debía regir nuestra conducta y nuestra fe de parte de Dios. Esta declaración era de suma importancia porque la Iglesia Católica Romana no tenía ni tiene la palabra de Dios como la única norma de fe y conducta. Ellos también tienen la tradición y el magisterio de la Iglesia. Para ellos la Biblia no es suficiente norma de fe y conducta. Por lo tanto, los católicos romanos no se basaban solamente en la Escritura, sino además en los dogmas de la Iglesia provenientes de concilios históricos, escritos eclesiásticos y bulas papales, dado que consideraban al Papa como infalible y todos sus escritos debían ser considerados autoritativos como la infalible palabra de Dios. Es decir, ellos ponen el magisterio y las encíclicas papales y las bulas papales al mismo nivel de la palabra de Dios, al mismo nivel de autoridad. La Iglesia Católica negaba, y niega la gracia salvadora de la manera en que nosotros lo entendemos. Ellos no niegan que existe la gracia, pero a la misma gracia le añaden obras, negando la justificación por la fe. Al mismo tiempo, ellos negaban la justificación por la fe porque añadían indulgencias como el medio de justificación. No negaban a Cristo, pero añadían la veneración a la Virgen y a los santos. Y, por supuesto, eso no es aceptable según la norma de fe y de conducta.
La autoridad de la Biblia no era suficiente para ellos y hasta el día de hoy tampoco es suficiente para ellos. Y por eso es que surge el grito de la Reforma protestante. Aunque ellos dicen creer en la gracia, le añaden obras. Aunque dicen creer en la fe para ser salvos, le añaden las indulgencias como medio para justificarse. Aunque no niegan a Cristo como el Señor y Salvador, ponen a María como corredentora juntamente con Cristo. Y ponen al Papa con una autoridad prácticamente al nivel del mismo Dios. Lo consideran el vicario de Cristo en la tierra, el sumo pontífice. Entonces, hermanos, obviamente que cuando examinamos las Escrituras y entendemos lo que el Señor nos da a través de este precioso libro, nosotros no podemos aceptar estos dogmas. Por eso nuestro autoexamen de conciencia el día de hoy es: ¿realmente valoramos la palabra de Dios? ¿Le damos el valor que ella tiene y merece darle? Yo quisiera que fueran conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Porque es muy importante autoexaminarnos acerca de esto. ¿Realmente valoramos y amamos la palabra de Dios? ¿Qué dice según Primera de Tesalonicenses 2:13? Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Fíjense, hermanos, nosotros debemos valorar y amar la palabra de Dios porque ella es la palabra de Dios. Observen nuevamente el texto. Dice Pablo, escribiendo a los tesalonicenses: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Pablo les llevó el mensaje de la palabra de Dios a los tesalonicenses y ellos la oyeron, y Pablo está dando gracias a Dios por que ellos la habían oído y la habían recibido no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Así que nosotros debemos amar y valorar la palabra de Dios porque ella es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ese libro que usted tiene en sus manos no es un libro que es producto de la mente humana. Es un libro que es producto de la inspiración del Santo Espíritu de Dios que nos fue dado a nosotros los creyentes para que rijamos nuestra vida en cuestiones de fe y conducta. Pablo está regocijado de que los tesalonicenses hubieran recibido la palabra de Dios que ellos le predicaron, no como palabra de hombres. Hoy estamos predicando aquí no palabra humana, sino la palabra de Dios, porque la recibieron como la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Esta es la palabra de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta es la palabra autoritativa que debe regir todas nuestras áreas espirituales para nuestra conducta material y física en este mundo. Entonces debemos valorar y amar la palabra de Dios porque ella es la palabra de Dios, no es la palabra de los hombres, es la palabra del Dios vivo y verdadero, del eterno y soberano Dios.
Ahora vaya conmigo al Salmo 119, verso 47. 119 del Salmo, versículo 47. Salmo 119, verso 47 dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Vamos a hacerle dos preguntas a este texto, al versículo 47 del Salmo 19. Salmo 119, verso 47 dice: me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Primera pregunta que le vamos a hacer al versículo: ¿en qué se regocijaba el salmista? ¿En qué? En los mandamientos del Señor, de Dios. ¿Y por qué se regocijaba el salmista en los mandamientos de Dios? Porque los amaba. Así que nosotros debemos gozarnos y regocijarnos en los mandamientos de Dios. Y usted no se puede regocijar en ellos si no los ama. Debemos amar la palabra de Dios, porque ella es la palabra de Dios, como ya vimos en el primer texto. Ahora vaya al versículo 97 del mismo Salmo, Salmo 119, 97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El salmista inicia el texto con una expresión de exclamación: oh, cuánto amo yo tu ley. Es una expresión de admiración. ¿Cómo evidencia o cómo se evidencia en el texto que el salmista amaba la palabra de Dios? Porque todo el día ella era su meditación. Así que si nosotros amamos la palabra de Dios, ella debe ser todo el día nuestra meditación, no cada 8 días, ni por la mañana, ni por la noche. Y pastor, ¿todo el día yo tengo que estar leyendo la Biblia? No, hermanos, lo que estamos diciendo aquí es que la Biblia debe ser su norma de fe y conducta en todas las áreas y en cualquier lugar donde usted esté. Ella es la que debe regir sus pensamientos, debe regir sus acciones, debe regir su palabra. Lo que usted diga, lo que usted exprese con sus labios. La Biblia debe ser la norma de su conducta y de su fe. Y por eso el salmista dice allí claramente: oh, cuánto amo yo tu ley. Cuando un joven y una jovencita se conocen y se enamoran, ese joven y esa jovencita se la pasan pensando en el prometido o en la prometida todo el día. ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará? ¿Verdad, Libardo? No. Entonces, oh, cuánto amo yo a fulanita, cuánto amo yo a sutanita. ¿Por qué sé que lo amo? Porque todo el día mantengo ¿qué? Pensando en él, pensando en ella. Pues así es la palabra de Dios y así debe ser el amor por la palabra de Dios. Más que lo que usted ama a su novia o a su novio. De hecho, la palabra de Dios es la única que le guiará para que usted tenga un feliz matrimonio, una feliz relación. Entonces, el salmista evidencia que ama la palabra de Dios porque todo el día es ella su meditación. Ahora vaya al Salmo 119, verso 140. En el mismo Salmo, Salmo 119, 140. Dice así: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Por qué el salmista ama la palabra de Dios según este texto?
porque ella es sumamente pura. Así que nosotros debemos amar la palabra de Dios porque ella es sumamente pura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en ella no hay error, que ella es infalible, que ella es digna de confianza, que ella no nos engaña, que ella es la verdad. Por eso Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en obedecer hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces, me parece muy importante esto que dice el 140 del Salmo 119. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Entonces, fíjense la expresión, sumamente pura, es lo máximo en pureza. En otra parte, en el Salmo 12, verso 6, el salmista escribió acerca de la pureza de la palabra de Dios. Lo hizo a través de un ejemplo maravilloso. Salmo 12, verso 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Imagínense, ¿cómo es la palabra de Dios? Como plata purificada en horno de tierra refinada 7 veces. Es decir, que la meten en el horno, en el crisol, una vez le sacan la escoria, otra vez y así 7 veces. Y nos recordemos que el número 7 es el número de la perfección, de la plenitud. O sea que lo que nos está diciendo el salmista aquí es que la palabra de Dios es sumamente pura, que en ella no hay engaño, que en ella no hay error, que ella es perfecta porque viene ¿de quién? De Dios mismo. Y en el Salmo 19, verso 7, el salmista dijo lo siguiente acerca de la pureza de la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que el salmista nos habla aquí de que la ley de Jehová es perfecta. Y como es perfecta, ¿qué hace con nosotros, con todos aquellos que reciben la palabra de Dios? Convierte el alma, nos cambia, nos transforma, nos renueva, nos regenera, nos guía y nos instruye correctamente. Qué importante entender esto, ¿no les parece? Ahora vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. 2 de Timoteo 3, 15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, nosotros debemos valorar y amar la palabra de Dios según este versículo por 2 razones fundamentales. ¿Cuáles son esas razones? La primera, porque ella nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sin la palabra de Dios, sin el conocimiento de la palabra de Dios, no podemos llegar a entender quién es Cristo y ser salvos. Y número 2, porque ella nos hace perfectos para toda buena obra. Por eso es que el texto dice que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. O sea que 2 cosas hace la palabra de Dios de manera general en este texto: nos hace sabios para la salvación por la fe en Cristo, y porque ella nos hace perfectos para toda buena obra. Qué importante entonces es para usted la palabra de Dios, querido hermano. ¿Es usted de los que toma la Biblia el domingo
y la trae y la abre solo el domingo y no la toma usted entre semana, no la lee, no la medita. O si la lee solamente como para obtener información. Querido hermano, la Biblia tiene un valor inigualable. Ella es más valiosa que todas las piedras preciosas. Cuando entendemos el valor de la palabra de Dios, ella se convierte en lo más valioso y lo más amado de nuestra vida. Por eso miren lo que dice el Salmo 119, verso 72. Salmo 19, verso 72. 119, verso 72. Dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Cuando el salmista entendió el valor de la palabra de Dios, para él el oro y la plata, los millares de oro y los millares de plata no valían nada. Porque ¿de qué nos sirve la plata? ¿De qué nos sirve el oro y las riquezas el día de nuestra muerte cuando nos presentemos ante Dios? ¿Podremos pagar la salvación con la plata que tenemos? No. En cambio, si la Biblia es mi tesoro más preciado, yo puedo conocer a Cristo, confiar en Él para ser salvo. Puedo guiar mis pasos durante mi peregrinar por este mundo con la luz de la palabra de Dios, y el día de mi muerte estar seguro que el Señor me recibirá en gloria, porque he confiado en la palabra de Dios, en lo que dice para salvarme, y he guiado mi vida con los principios de la palabra de Dios. Entonces el salmista ahora entiende que de nada sirve todas las riquezas materiales, que de nada sirve el oro y la plata en el día de nuestra presentación ante el juez del universo. Es totalmente importante que tú y yo entendamos el valor de la palabra de Dios, porque sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin tenerla como norma de fe y conducta, si la despreciamos, nosotros nos desviamos y nos perdemos. Ella debe ser la que guía nuestros pasos. Ella debe ser la que nos dé gozo cada día para que nosotros podamos enfrentar las pruebas y las dificultades. Por eso el salmista dice en el verso 14 del Salmo 119: me he gozado en el camino de tus testimonios. Salmo 14 del mismo Salmo. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Cuando a usted le llega una plática extra, cuando puede hacer un buen negocio y tiene buenas ganancias, cuando usted tiene un buen empleo y tiene unos buenos ingresos mensuales, usted se pone contento, ¿cierto? Y eso está bien que uno gane. Pero mire lo que dice el salmista aquí en el verso 14: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Porque para él las ganancias materiales eran efímeras y pasajeras. El ganar plata es un gozo temporal. Usted la gana y se la gasta, y hasta ahí llegó el gozo. Pero si usted entiende el valor que tiene la palabra de Dios, su gozo permanece para siempre, porque la palabra de Dios nos da la vida eterna y la felicidad con Dios por siempre. Entonces, por eso él se goza en los caminos de la palabra de Dios más que de toda riqueza. Y cuando uno llega a entender eso, entonces decimos con el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación. Y poder también entender que si guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, ella nos evita de pecar contra Dios. Cuando la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta, evitamos pecar contra Dios. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 119, verso 11? Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ella es lámpara que alumbra nuestros pies
esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ella es el mayor tesoro y la mayor riqueza que hemos podido recibir de nuestro buen Dios. Por eso el día de la Reforma es la exaltación de la palabra de Dios. Porque los reformadores lo que hicieron fue sacar a relucir el valor inigualable que tiene la palabra de Dios por encima de las tradiciones humanas, por encima de las reliquias, por encima de cualquier santo, por encima de cualquier papa, por encima de cualquier tradición. La palabra de Dios es la que debe regir nuestro comportamiento y nuestra fe. Amén. Entonces, que la palabra de Cristo, amado hermano, more en abundancia en vuestros corazones. Oremos. Dios amado, perdónanos si no le damos el valor que realmente tiene tu bendita palabra, si realmente no amamos tu palabra, si la leemos por allá de vez en cuando. Tu palabra nos fue dada para leerla y para escucharla, para meditarla y ponerla en práctica, para que ella sea la norma que rige nuestro caminar en este mundo. Ayúdanos, Señor, a valorar este precioso libro, que es más valioso y más precioso que todo el oro del mundo y que todas las riquezas del mundo. Te alabo y te bendigo, Padre Santo. Bendito seas por siempre. Ayúdanos a amar tu palabra y a tenerla en alta estima en nuestra vida. Que ella sea nuestra norma y nuestra guía cada día para conducirnos y morir confiando en lo que ella dice, en el nombre de Jesús. Amén y amén.